Bueno, buenas tardes amigos de Body Mind. Otro miércoles aquí con Roberto Junquera. Hoy os voy a hablar, hablamos el último día de los antiinflamatorios, hoy vamos a hablar del rey de los antiinflamatorios, los corticoides. Pero como antiinflamatorios no son los que tengan un efecto muy potente, sino que tienen otras muchas más beneficios, pero también peligros. Porque a veces en medicina aquellos medicamentos que son muy potentes también pueden ser muy potentes los efectos secundarios. Como decía Joan Ramón Laporte, muy conocido farmacólogo, se dedica a la vigilancia farmacológica, hablaba de que todos los medicamentos pueden curar cosas o provocar cosas. Y el corticoide es el máximo exponente de esto. Es uno de los medicamentos muy antiguos y que además es una hormona que fabrica el cuerpo. Nuestras glándulas suprarrenales ya fabrican corticoides que tienen una función fisiológica en nuestro cuerpo humano fundamentales para muchas situaciones de la vida. En todas cosas, para sobrevivir, para adaptarnos al estrés, ¿vale? Eso es básicamente una de las funciones principales del corticoide que produce el cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando nos aplican corticoides de fuera? ¿Para qué se usa ese corticoide? ¿Qué problemas puede producir? Y luego, al final de la charla, hablaré sobre todo a nivel musculoesquelético en qué problemas merece la pena aplicar tratamientos con cortisona y cuáles son sus peligros potenciales. Incluso hablaremos de las infiltraciones. Muy rápidamente. En primer lugar, vemos aquí una pizarra. Indicaciones. Asma, respiratorias como el asma, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, todas las enfermedades autoinmunes en parte se pueden o se tratan habitualmente con corticoides porque son inmunosupresores, ¿vale? Dermatitis atópica, que habitualmente también es una enfermedad autoinmune y por tanto se trata con corticoides vía oral, también con corticoides en pomada. Todos los problemas de alergias y más aún las alergias graves, que son las anafilaxias, las alergias que te puedes morir de ella. Te pica una abeja, eres muy alérgico al veneno de la abeja, podrías morir por este veneno de la abeja. El corticoide te puede salvar la vida literalmente, ¿vale? Así paro la cámara que me está siguiendo. Vamos a ver ahí. Sí, creo que se para. Vale. No, es un poco rebelde esta cámara. Un segundito, así se para. Ahí. Bien. En cáncer, incluso en el cáncer se usa el corticoide. Por ejemplo, un cáncer cerebral con mucha inflamación, antes de operarlo, se aplica un tratamiento agresivo de cortisona porque reduce cualquier proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? Otro proceso en el que ayuda a salvar la vida. Reacciones alérgicas, anafilaxias, cáncer, inflamaciones de todo tipo, como he dicho, por un cáncer o hasta por una meningitis, una caída, en hernias discales, en artritis. Hablaremos sobre todo de la hernia discal y veremos en qué hernias discales puede merecer la pena en un momento dado ayudarnos de la cortisona. Hablaré en general de que lo ideal es tratarla de otra forma. Yo te quiero dar toda la información. Desde el punto de vista de la medicina convencional, cuándo se usa el corticoide y cuándo no se debe usar. Perdón un segundito porque se está acabando la batería. Un segundito. Vamos a ver ahí. Vale. Estaba acabándose la batería del ordenador. La enchufo. Vale. Entonces, como decía, te quiero dar toda la información sobre los corticoides, no solamente desde el punto de vista de la medicina natural, que yo lo que más domino, pero también soy fisioterapeuta y sé que el corticoide, por muy dañino que pueda ser a veces, tiene sus indicaciones que, como te digo, pueden salvar la vida. Esa sería la aplicación de la cortisona para mí, la equilibrada. En aquellos problemas graves donde la vida está en juego y donde el corticoide puede salvar. El problema es que a veces, como es una hormona con un uso tan potente y tan antiinflamatorio, se acaba usando en problemas que no son tan graves. Un dolor, una artritis, un dolor articular, una inflamación del cartílago costal, una tortícolis, eso no son problemas graves y a veces se tratan con corticoides. Una ciática no es un problema de vida o muerte y se abusa del uso del corticoide. Yo voy a deciros en qué casos podría usarlo, aunque sea de una forma muy puntual y cuándo no usarlo. ¿De acuerdo? Me quedo primero con lo que nos dice la medicina convencional. Indicaciones, como os he dicho,
asma, enfermedades autoinmunes, dermatitis, alergias graves, procesos cancerosos, algunos tipos de cáncer, inflamaciones en general y la hernia discal, la matizo luego más tarde. Efectos secundarios, también desde el punto de vista de la medicina convencional. Esto no lo estoy diciendo yo, te lo dirá cualquier médico que esté habituado a usar el corticoide. Puede tener como efectos secundarios acnés graves, es decir, problemas de piel. El corticoide al final es una hormona que acidifica el cuerpo. Con todos tus efectos buenos tienes unos malos que son acidificación. Y el cuerpo cuando quiere eliminar ácidos, lo que hace a veces es eliminar ácidos y toxinas por la piel. Y eso sería el acné. Un tratamiento prolongado de corticoides, y eso lo he visto yo con pacientes, con ciáticas, por ejemplo, que les han pinchado un Dulpasón o Celestones de forma repetitiva. Como no se le quita, le pincho otro Celestone. El Celestone es una marca, un tipo de corticoide. Es decir, tratamientos demasiado reiterativos con el corticoide para quitar una ciática acaban en una diabetes irreversible, que eso sí que es un problema de salud grave. Una diabetes, del modelo que sea, y provocado por corticoide también, te va a cortar la vida. O sea, va a tener un montón de consecuencias sobre la salud, la diabetes. Con lo cual, a veces, para tratar una ciática que no es un problema grave, te acaban provocando un problema que sí es importante. No te mata la diabetes, no te mata a corto plazo, pero sí a largo plazo. Y esa ciática se hubiera tratado mucho mejor entendiendo por qué se produce la ciática. Ese es para mí, el error de la medicina convencional. Que a veces un corticoide te puede salvar la vida y, sin embargo, en otras veces lo que te puede es estropear la salud porque te han hecho un uso abusivo o inadecuado de este medicamento tan potente. ¿Vale? Entonces, otras consecuencias, hipertensión arterial, también puede estar provocada por la corticoide. Cicatrización alterada, cuando se usa de forma reiterada el corticoide, lo que se produce es un retardo en la cicatrización, una desmineralización del tejido conjuntivo, que esto afecta a la piel. Entonces, llega un momento que la piel se vuelve apergaminada, la piel, por ejemplo, cuando se aplica en pomada en la cara, en las dermatitis, la piel se vuelve muy frágil, como la piel de un anciano. Eso es muy típico del uso tópico, del uso en pomada del corticoide. Pero si lo usaríamos en infiltraciones, viene a hacer algo parecido en los tendones. Te puede desmineralizar el tendón, te lo vuelve quebradizo. Bien en la infiltración y en una sola infiltración, en una sola, puede dar un problema ya en un tendón de por vida. Ahora lo veremos en las infiltraciones. ¿Vale? Nos quedamos con los efectos secundarios generales del corticoide, que es, he dicho, la cicatrización y luego la acidosis metabólica. Lo he comentado para el tema de acné. La acidosis, además de acné, tiene otras muchas consecuencias, como es retención de líquidos. La acidosis consiste en retener toxinas ácidas, el cuerpo retiene agua para diluirlos. La persona que usa corticoides se hincha, retiene líquidos. Insomnio, porque mucha gente te contará cuando usa corticoides que se siente irritado. Cuando el cuerpo está ácido, el sistema nervioso está irritado, está acelerado. Por eso tienen irritación e incluso insomnio. No pasa en todo el mundo, pero hay gente que con un simple pinchazo de un corticoide sienten que están superexcitados, que no duermen bien, que están agitados, que retienen líquidos y luego, a largo plazo, el uso, por ejemplo, en pastillas de corticoide para algunas enfermedades, si se usa de forma constante, produce descalcificación de los huesos, osteoporosis. Algunas veces osteoporosis muy graves. Y como he dicho, descalcificación de los huesos y desmineralización del tejido conjuntivo. Yo he visto en pacientes que han usado corticoides para alguna enfermedad reumática de forma continua y simplemente levantando una bolsa, al levantar una balda, romperse los tendones del hombro. Estaban los tendones ya deshechos, como desmineralizados, sin estructura, ¿vale? Entonces, muy envejecidos, en definitiva, y se rompen a veces de forma casi espontánea. Y luego, ojo, el corticoide desmineraliza el tejido conjuntivo, descalcifica los huesos, pero calcifica el tejido conjuntivo. Un problema un tratamiento con medicamento de corticoide de forma constante va a provocar calcificaciones en aquellos sitios donde no tiene que haber, en los tendones. Tengo un recuerdo de un médico donde yo trabajaba hace muchos años, el médico de pueblo, pues un buen comedor, comía mucha caza, poco ejercicio y le daban brotes de ácido úrico
pues prácticamente mensuales. O sea, me estaba con dolores articulares de ácido úrico. Como era médico, se autorrecetaba en ese momento que era un Urbasón, que es corticoide pinchado. Entonces le bajaba la inflamación del brote de ácido úrico pues en cuestión de horas. Como lo tenía cercano y lo tenía fácil, él mismo se pinchaba un Urbasón. Como me dijo él alguna vez, me haber pinchado en mi vida 50, 70 Urbasones. Cuando le vi una radiografía de sus rodillas y luego de los codos y luego de la columna, tenía todo el tejido conjuntivo, todos los ligamentos, los tendones de la rodilla, como si tuviera estalactitas. Estaban completamente calcificados. Porque esa acidosis que provoca la cortisona, el abuso de la cortisona, este hombre, en vez de corregir su dieta y comer menos caza, cada vez que le daba el brote de ácido úrico, se metía un corticoide. Consecuencia, con 65 años, cuando se jubiló, apenas podía andar. Tenía todos los tendones de donde yo le vi radiografías completamente calcificados, endurecidos. En los huesos descalcificados, el tejido conjuntivo, los tendones calcificados. Y como consecuencia, una invalidez a una edad donde no tocaba. Básicamente, con 65 años, este hombre andaba con muletas. Ese es el peaje que hay que pagar por, en vez de tratar las cosas, las enfermedades, corrigiendo las causas, en el caso de este hombre, reduciendo la dieta, el consumo de carne roja, este no hacía eso, lo que hacía era pinchar un corticoide. Ese es el problema de usar el corticoide para cosas que no hay que usarlo. Hay que usarlo para cosas graves, cosas vitales, cosas muy agudas. En el terreno musculoesquelético, que es lo que voy a hablar ahora, de forma muy puntual. Y lo voy a comentar ahora. Pues si no, tendremos estos problemas que os acabo de decir, todas sus consecuencias. ¿Cuándo yo usaría corticoide a nivel musculoesquelético? Mira, pues por ejemplo, en forma de infiltraciones, las típicas infiltraciones normalmente son de un anestésico con corticoide. Yo, así de forma general, las aplicaría en un hombro, como se llama, en una algodistrofia refleja del hombro, también se le llama capsulitis retráctil, síndrome hombromano, SUDEC. Una capsulitis de hombro no son las tendinitis típicas, son capsulitis. Son dolores incluso nocturnos que te quitan la movilidad del hombro con dolor constante. Bueno, pues hay una infiltración en la fase inicial de este proceso dentro de la articulación, acorta el proceso inflamatorio del hombro y puede merecer la pena. En general, para mí una regla de las infiltraciones es que si la primera no te ha corregido, no existas en la segunda y mucho menos en la tercera. Como me decía un traumatólogo muy famoso en la ciudad donde trabajo yo, él decía que cuando operaba hombros con artroscopia, por roturas de tendón, por calcificaciones, por lo que fuera, los hombros que habían sido infiltrados más de una vez se veían con un tejido conjuntivo fibroso, envejecido, lo que hace es envejecer la articulación. Entonces, él mismo lo decía, las infiltraciones en los hombros, a veces es resolutiva en un estado muy agudo, muy inflamatorio del hombro, especialmente en este problema de capsulitis retráctil. Una tendinitis con bursitis muy aguda, una infiltración un poco para salir del bache, diríamos, de la inmovilidad, del dolor, y que luego te permita empezar a hacer una rehabilitación del hombro. Yo ahí incluiría, y le contaba a este traumatólogo, lo ideal sería entender por qué ese hombro se ha inflamado. El hombro muchas veces es un basurero del cuerpo, acumula cristales de las cosas que el hígado produce en exceso, de la dieta, por estrés. Si tratas un problema de hombro desde su raíz, a veces no hace falta infiltrarlo. Pero bueno, puedo entender que en un proceso muy agudo del hombro haya que infiltrar al principio y luego facilita la rehabilitación. Bueno, sería de los casos donde yo podría consentir o podría aceptar, en mi caso, que me infiltraran. Y pocas cosas más. Salvo, también puedo añadir, infiltraciones en la columna, bueno, sobre todo epidurales, ciáticas muy agudas, donde el paciente está muy invalidado, más aún en gente mayor, donde hay pocos recursos terapéuticos a nivel de fisioterapia y osteopatía. Bueno, pues un lavado o una infiltración epidural puede acortar el proceso de recuperación, pero una y que sea muy resolutiva. Si la primera no te ha ido bien, no insistas. Y salvo estos problemas de hombro y las infiltraciones para problemas de columna, poco más. No es que sea muy enemigo de esto por capricho. Yo puedo contar mi propia experiencia. Cuando tenía 20 años, tuve una tendinitis, jugaba al fútbol, tuve una tendinitis del tendón de Aquiles, tuve de hecho una tendinitis de los dos tendones de Aquiles, que eso ya es muy significativo.
Eso ya, si yo hubiera sabido lo que sé ahora entonces, pues no me hubiera infiltrado. Porque cuando hay una tendinitis de Aquiles implica un problema en la espalda, muy frecuentemente relacionado con la vejiga y el riñón. Pero bueno, yo con 20 años jugaba al fútbol, tuve una tendinitis de los dos tendones de Aquiles, uno se me mejoró con un poco de reposo, el segundo no se me termina de mejorar con la impaciencia de un chaval de 20 años en 15 días. No se me había quitado, pues yo lo que quería es que me lo quitasen rápido. Y acudí al médico del equipo, me pinchó una infiltración de corticoide en el tendón de Aquiles, milagroso, yo al día siguiente podía estar jugando a fútbol. Y claro, los milagros a veces no son tan milagros, son atajos que tienen luego graves consecuencias. Yo al día siguiente estaba jugando al fútbol, a mí aquello me pareció milagroso esa infiltración, se me quitó todo el dolor del tendón, pero al de 6 meses volvió ese dolor del tendón, menos fuerte, pero tenía un dolor crónico, un dolor no tan invalidante como 6 meses antes, pero que ya me tiré con el dolor un año y pico. Un mal día después de año y medio, pisé mal, noté un ruido en el tendón y se me rompió el tendón. ¿Qué pasa? Que tenía el tendón con una necrosis del 50% del tendón. En la zona que me habían infiltrado, me había hecho una necrosis. Necrosis, para que no lo entienda, es como si el tendón se pudriese, se queda muerto. Entonces se me quedó el tendón adelgazado, con la parte externa, bueno, pues sin eso, deshecho el tendón. Yo notaba que estaba mal porque la piel de la zona se me había quedado apergaminada, como si fuera un anciano de 90 años. Tenía la piel que de hecho me hacía una rozadurita. Una vez me hice una pequeña rozadura en la zona, igual me tiré con esa postilla 6 meses. Mala cicatrización, desmineralización del tendón, o sea, todo lo que os he contado de efectos secundarios los tenía todos en esa zona del tendón. Y un buen día, pues en una mala pisada, se me terminó de romper. Tuve que hacer un trasplante de tendón, de tendinoso, estuve con un proceso de rehabilitación casi de 5 años. Me tiré con muletas casi 2 años y medio. Todo por una infiltración que se hubiera intentado abordar esa tendinitis de una forma natural, entendiendo de por qué se produce esa tendinitis, tratando el origen, las tendinitis de Aquiles se curan muy fácil. Bueno, muy fácil, se pueden curar, a veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero sin necesidad de una infiltración. Y lo único que hizo es, pues, dejarme un tendón mal. Bueno, luego con los años lo terminé de recuperar con mucha fisioterapia y hoy en día puedo hacer deporte, pero me tiré casi 6 años incapacitado para hacer ningún tipo de deporte, ni para correr tan siquiera. Yo cojeaba hasta para subir una cuesta. Y todo por una sola infiltración de corticoide. No es lo habitual. No digo que todas las infiltraciones de corticoide te vayan a producir una necrosis del tendón, pero las he visto más veces. He visto infiltraciones en los codos de tenista y tener los dos codos necrosados, los dos epicóndilos. O sea, no es una cosa que luego le he oído, que eso es, como algún día le he oído a un médico, que eso era un bulo, que las tendinitis, las infiltraciones de corticoide podían necrosar un tendón. Pues le enseñé mi bulo en el tendón y una cicatriz de 20 centímetros. He visto estas necrosis. Son un accidente, ¿vale? No es un efecto secundario que vaya a producirse siempre. Pero yo no me dejaría infiltrar en una tendinitis de Aquiles o una tendinitis del aductor, en tendinitis de sobrecarga en deportistas. De hecho, cuando yo era joven, ahora tengo 52 años, pero cuando tenía 20 años, en aquella época los futbolistas, incluso de primera división, en cuando tenían una lesión, un dolor, para poder jugar ese partido se infiltraban. Y si bien no tenían una necrosis a corto plazo como tuve yo, un futbolista que se infiltraba de forma habitual no llegaba a jugar a los 30 años, se retiraba antes, acababa con los tendones deshechos. De hecho, hoy los futbolistas buenos de primera división se infiltran de forma muy esporádica, para partidos muy concretos, si te juegas una final, no para cualquier cosa. Porque el futbolista que se infiltra de forma habitual no llega a mayor en su vida deportiva, me refiero. Acaba teniendo un envejecimiento de sus tendones prematuro. Con lo cual, esto hay que contarlo porque es así, ¿de acuerdo? Para algo que es muy importante, una infiltración te va a dejar jugar ese partido. De forma habitual te puede destrozar tu carrera deportiva, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con las infiltraciones. Yo solo las, como repito, en los hombros congelados en la fase inicial, en la casuítis retráctil, o a veces en un problema muy agudo de columna que no tenga otro tratamiento fácil, que la fisioterapia fracase, que no se pueda operar. Bueno, hay tal vez una infiltración, podría ser consentida. Y en poquitas cosas más me dejaré yo infiltrar. Es una opinión, según mi experiencia, como fisio y como paciente.
Luego está, y os voy a hablar también de la hernia discal, porque ahí, bueno, también voy a, no de una infiltración, sino de tratamiento de corticoide, por ejemplo, del Celestone, que es corticoide pinchado intramuscular. ¿Cuándo pincharía yo un Celestone intramuscular? Normalmente solamente en las hernias discales, que según la medicina oriental tienen que ver con el riñón y órganos secundarios del riñón, que son riñón, sistema ginecológico y próstata. Normalmente estas hernias discales afectan a la L5S1, especialmente si afectan a la L5S1 a la pierna izquierda. En esa hernia discal, sobre todo si es muy aguda, con mucho dolor, con mucha invalidez, con dolor nocturno, donde prácticamente no se puede hacer ni fisioterapia ni osteopatía, un Celestone, una inyección intramuscular de corticoide, puede ayudar a salir de ese bache de dolor, no te puedes mover, el nervio está pinzado. Puede ayudar un Celestone, incluso dos, incluso como mucho, tres. ¿Por qué suele pasar aquí que va muy bien? Porque estos problemas, estas ciáticas izquierdas, como he dicho, se producen por compresión del disco derivado de un mal funcionamiento del riñón. En medicina china el riñón tiene que ver con agotamiento, con cansancio. La persona que está agotada y que está cansada, sus glándulas suprarrenales ya no producen suficiente cortisona endógena, no produce el corticoide fisiológico normal. Y entonces un aporte externo es pues, como cuando uno está muy mal de dinero y te hacen un préstamo. Te salva la vida en ese momento, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de hernias discales que vienen por agotamiento, por cansancio, hernias discales post-estrés, después de épocas de estrés, son hernias discales que están mediadas por el riñón y que el disco se aplasta por ese reflejo del riñón en la espalda, ahí puede ayudar mucho una inyección intramuscular de corticoide, una, dos, incluso tres, a salir del bache. Luego ya trataremos cómo el estrés ha afectado a ese organismo, se pueden mandar tratamientos de dieta. Todo esto lo hablaré de largo y tendido cuando hablemos de la hernia discal. De la hernia discal lumbar y de la hernia discal lumbar L5-S1, porque sobre todo a la izquierda. Las hernias discales L4, L5, si son a la izquierda también puede ser del riñón, pero si son a la derecha son del intestino delgado. Y aquí el corticoide, lo he visto muchas veces en mi carrera profesional, tiene mucho menos efecto. Porque el problema de esas hernias no es cansancio, es estrés. El problema de la hernia discal L4, L5 derecha que viene de intestino no es por agotamiento, es por irritación, por estrés, por ansiedad o por mala dieta. Y el corticoide aquí sí desinflama, pero no es tan resolutivo, no ayuda tanto como en la otra hernia que te explico anteriormente. Pasa lo mismo con las hernias discales cervicales, que son por ansiedad, son por estrés. ¿El corticoide desinflama? Sí, pero es una hormona estresante. Por eso no va tan bien en las hernias discales cervicales. No es tan resolutivo. Tienes una hernia discal cervical, te pisa corticoide, te mejora, pero poco más de lo que lo hace un antiinflamatorio convencional, un antiinflamatorio no esteroideo. Con lo cual no merece la pena poner corticoide en una hernia discal cervical. Lo que conviene en esos casos es, hablaré también cuando hable de las hernias discales cervicales, bajar la ansiedad, bajar el estrés, bajar la tensión muscular. El corticoide no ayuda a esto. Con lo cual, resumiendo, yo en las hernias discales acudiría al corticoide en las hernias discales L5-S1 izquierdas, también en las derechas, sobre todo en la izquierda, la L4-L5 izquierda y nada más, que son las hernias discales típicas, ¿de acuerdo? En las cervicales descartaría el uso de corticoide. Hace mucho más un relajante muscular y luego, como siempre, que es la forma que tratamos aquí en Body Mind y en la fisioterapia integrativa, las hernias discales. Es entender por qué se produce una hernia discal, qué ha pasado para que se produzca una hernia discal en una persona de 30 años o de 40 años. Muchas veces no ha habido ningún accidente, no ha habido ningún esfuerzo y hay una hernia discal. Es un problema del sistema nervioso. Bueno, como digo, no quiero adelantar más porque lo explicaremos en otras charlas de otros miércoles y es un tema que merece la pena hablar solo de él. De la hernia discal cervical, lo dedicaremos un día, o de la lumbar, lo dedicaremos otro día, ¿vale? Hoy nos quedamos con ese consejo general respecto al corticoide. Un uso puntual, uso esporádico, en general para problemas graves, donde merece la pena, lo que te hace con respecto a los posibles efectos secundarios, ¿vale? Porque los efectos secundarios sobre todo se producen cuando hay un uso más continuado. Ojo, el uso puntual, si es infiltrado, ese sí puede hacer, y os he contado que es un tendón de Aquiles, ese sí puede hacer daño en una sola infiltración. Hay cuidado, ¿de acuerdo? En otros problemas,
el uso continuado siempre acaba teniendo efectos secundarios y frecuentemente más dañinos que los beneficios que se obtuvieron. Con lo cual, ojo con usar corticoides en procesos que no son graves. Siempre hay que intentar ver ese problema, por qué se produce, y aunque sea un tratamiento más lento, recurrir a tratar la causa, ¿de acuerdo? En un momento puntual puede haber un uso de corticoide, en un momento muy puntual, sí, pero luego ya tratar la causa. Eso es lo que realmente merece la pena. Vale. Espero que os haya gustado esta charla sobre el corticoide. Os he querido dar también una visión desde el punto de vista de la medicina convencional. El corticoide puede hacer mucho daño, está claro, pero que también tiene muchas ventajas. Que nuestro cuerpo produce corticoide y a veces hay dolencias que son con la hernia discal que os he hablado, porque el agotamiento hace bajar nuestro corticoide endógeno, el que producimos, y hay un aporte externo puntualmente te puede ayudar. Y bueno, que os recordéis, acordaos siempre de los efectos secundarios, que como digo, a veces ya, cuando aparecen, a veces son irreversibles, como puede ser una diabetes, una descalcificación o una calcificación del tejido conjuntivo. Mucho cuidado con esto porque son problemas luego que tienen muy, muy mala solución. Bueno, acabamos aquí en este miércoles de Body Mind. Los veremos en 15 días. No me acuerdo cuál es el tema, pero lo iremos anunciando. ¿De acuerdo? Un saludo a todos y hasta pronto.